Una vez más, los fariseos preguntan no por la sana curiosidad del que indaga los motivos de la vida, sino simplemente por ponerlo a prueba, por tentar a ese misterioso rabino que estaba diciendo cosas que nadie había dicho, con una autoridad inusitada y con unas señales inconfundibles de santidad, de obra de Dios. Y le preguntan por la ley, mandamiento principal de la ley, porque la ley era indudablemente digámoslo así, el hecho estructural en el cual se movía toda la sociedad judía, y en el cual enmarcaba su relación con Dios y con el prójimo, pero indudablemente con todas las miserias que se habían ido sumando a lo largo de los siglos. Y Jesús le responde, y creo que esto es lo que tendríamos que llevarnos hoy. El primer mandamiento es: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y precisamente la lectura de la primera lectura sobre el Éxodo es todo este proceso de amor profundo al extranjero, a la viuda, al humilde, al pobre, de desterrar la opresión, de desterrar el abuso de los demás, de no escuchar el clamor cuando pida misericordia. Son los dos grandes extremos, y repito, lo que tendríamos que llevarnos hoy nosotros en nuestro corazón es que tenemos que amarle con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y eso, hermanos, hay que pedirlo, hay que pedirlo. San Pablo decía en la segunda lectura que felicitaba a los tesalonicenses por su fe, porque no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes se ha conocido su fe, y que ha llegado a ser ejemplo para todos los creyentes. Porque ustedes, dice, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús. Hoy me parece oportuno poner un poco sobre el tapete a este gran exponente de la venezolanidad, que es el doctor José Gregorio Hernández. En estos tiempos tan recios para el país nacional, en estos tiempos duros de crisis a muchísimos niveles, en estos momentos en que de alguna manera todos miramos temblorosos al futuro, porque hay mucha incertidumbre y porque todos, unos más que otros, estamos azotados por la inseguridad, por la carencia de insumos a muchos niveles, y se está colando como un sentido de desesperanza, de frustración. Es bueno que estos elementos exponenciales de una verdadera venezolanidad los pongamos en relieve, mucho más que hoy es el 150 aniversario de su nacimiento. Ya saben que los carmelitas hemos lanzado al mundo los 500 años del nacimiento de Teresa, dándole gracias a Dios por esa mujer que cantó el "Para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?". Pues para Dios nació José Gregorio, realmente. Voy lo más rápido que pueda porque de verdad que me puse a mirar y hay mucho material nutritivo, pero los que tengan el pan de la palabra van a tener, o tienen ahí un tesoro para que se lean en su casa, los apéndices que hay acerca de escritos y vida de José Gregorio. Lo primero y asombroso es que este hombre
no solo fue un hombre piadoso en el sentido popular y más bello de la palabra, sino que fue un gran sabio. Quizás nosotros no conocemos tanto la dimensión intelectual de José Gregorio. Leyendo hoy esto, dice en uno de sus escritos filosóficos, él tiene escritos de filosofía y escritos científicos de medicina. Hay una narración que hay ahí muy larga, no muy larga para leerla ahorita. En un vagón, era un joven que iba en el mismo vagón de tren del autor, del que está escribiendo supuestamente. Y es un chico ya como universitario que se había vuelto escéptico y lo estaba discutiendo con su mamá y su tío. Y al final el tío le dice a la mamá que estaba triste porque el muchacho se había desviado de la fe. «Tranquilízate, querida hermana», le respondió don Felipe levantándose para salir todos, porque ella le dice: «¿Crees tú que Carlos irá olvidando todas esas malas ideas y que podré verlo volver para siempre a su catecismo que con tanto derecho que con tanto desvelo le he enseñado?» «Tranquilízate, querida hermana», le respondió don Felipe, levantándose. «Todos, unos más y otros menos, nos hemos divorciado del catecismo en esa época de la vida y hemos dado acogida a la novedad de unas ideas tan cónsonas con el cambio psicológico producido por la edad. Pero después, poco a poco, vamos despojándonos de ellas y entonces florece espléndidamente la primera siembra, sobre todo cuando el sembrador fue una madre como tú». Y dice el autor del artículo, que es José Gregorio: «Yo me quedé con el corazón entristecido al pensar cuántos hay que permanecen definitivamente divorciados del catecismo por carecer de una mano amiga y amante que les haga fácil la vuelta». José Gregorio nos invita a que seamos mano amiga, mano amante de quienes pueden apartarse de Dios en determinada etapa de su vida. En otra parte de sus escritos filosóficos dice así José Gregorio: «Las circunstancias que me han rodeado en casi todo el transcurso de mi existencia han sido de tal naturaleza que muchas veces sin ellas la vida me habría sido imposible. Confortado por ellas, por sus convicciones, he vivido y seguiré viviendo apaciblemente. Mas si alguno opina que esta seguridad que él sentía en su vida, que esta paz interior de que disfruto a pesar de todo, antes que a la filosofía, la debo a la religión santa que recibí de mis padres, en la cual he vivido y en la que tengo la dulce y firme esperanza de morir, le responderé que todo es uno». O sea, sus convicciones filosóficas, sus convicciones religiosas eran lo que sostenía su existencia. Me voy a lanzar a parafrasear rápidamente dos testimonios finales que dan sobre José Gregorio. Dice uno admirando su capacidad pedagógica: «Con él y después acabaron los resabios en la mala enseñanza de la universidad. Fueron ya fenómenos que se observaban, hechos, apreciaciones biológicas que se podían verificar, porque él fue quien trajo aquí el primer gran microscopio y enseñó su manejo, sus empleos, su importancia, el que hizo conocer la teoría de Virchow, la estructura misma de la célula y los procesos embriológicos. Fue él el que se puso a calcular y estudiar el número de los glóbulos sanguíneos, el que coloreó los microbios y los cultivó en obsequio de los clínicos, el que realizó las primeras vivisecciones con que sus discípulos pudieron darse cuenta por sus propios ojos de las maravillosas funciones de la vida animal, corto sin querer cortar. En el ejercicio de sus clases, que leía con matemática exactitud y la más pulcra conciencia, con seriedad pero con aliento para los jóvenes amantes del trabajo, el doctor Hernández del primer momento dio a comprender la importancia de su aura en el dominio cabal de sus conocimientos, una habilísima penetración investigadora, su técnica profesoral admirable, facilidad para transmitir la ciencia, su excelente sentido y juicio crítico y su magistral autoridad. Las clases a las que concurrían por medio de curiosos muchos estudiantes profanos
eran amenas y pedían de suyo la atención y la reflexión. Pero vamos a ver ahorita una cosa muy interesante, y es lo que escribió el doctor Luis Rasetti, eminente médico de entonces, ateo, cuando un día José Gregorio, brillantísimo profesor de la universidad que había traído de París toda la ciencia de la fisiología y de la bacteriología, se le ocurre meterse a un convento. Se desapareció y el hombre se fue a Italia nada menos que a una cartuja. Fíjense con qué brillantez escribe Rasetti y qué testimonio nos da de la personalidad y de la fe de este hombre. El doctor Rasetti habla con imparcialidad y reconoce en José Gregorio el hombre movido por la fe y el entusiasmo de sus creencias. Después de 18 años dedicados a la práctica de la medicina, a la enseñanza científica y al cumplimiento estricto de sus deberes de familia, desaparece del mundo de los vivos el doctor José Gregorio Hernández, no para confundirse en el abismo de las cosas herido por la muerte, sino para sepultarse en la celda de un convento, a donde lo lleva una vocación inquebrantable y una fe religiosa tan pura como puros fueron todos los actos de la vida en el mundo y en el comercio de los hombres. Esto lo está diciendo un ateo. La sociedad de Caracas está de duelo porque la separación de este médico que ocupó un puesto preeminente en la profesión es una verdadera pérdida para los que fueron sus clientes, a quienes salvó muchas veces la vida con su ciencia y su sagacidad clínica. La Universidad de Caracas lamenta la separación de un profesor tan ilustrado que tuvo la gran gloria de fundar en ella los estudios experimentales de bacteriología y fisiología, ciencias estas que profesó con singular competencia y rarísima consagración. El respeto que siempre me ha inspirado la inmaculada vida del doctor Hernández, con cuya amistad me honré, a pesar de que ambos girábamos en los polos opuestos del pensamiento filosófico. El conocimiento perfecto que tengo de sus aptitudes y de su vasta ilustración científica, y sobre todo mi admiración por la entereza de aquel que jamás se desvió ni una línea del camino que debía conducirlo a lo que él creía la realización del supremo ideal de la vida. Rasetti era ateo y habla por eso mismo. Son los móviles que hoy me inspiran con estas líneas ingenuas, expresión de mis sentimientos ante la irreparable desaparición de un hombre de quien la patria debía esperar aún muchos beneficios. Nadie tiene el derecho de censurar el acto en sí realizado por el doctor Hernández, pero todos debemos lamentar su extrema decisión, porque sustrae a nuestra actividad social un elemento útil, separa a la masa general de la nación, una noble parte, apaga en la universidad una luz y resta una inteligencia en el concierto de las actividades científicas del país. Así dice el ateo. El creyente sabe que este hombre se enamoró de Dios, que lo quiso amar con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su corazón. Y por eso siente el llamado a la vida contemplativa, que solo se vio truncado porque su salud no le permitió permanecer en el rigor del monasterio. Y regresa y se convierte ya no solo en el gran hombre enamorado de Dios, sino en el médico de los pobres, en el cercano a los humildes, el que realmente, por eso digo yo hoy, qué maravilla, vivió el primer mandamiento a fondo y vivió el segundo semejante al primero, pasó haciendo el bien como Jesús. Casi que tiemblo porque voy a hacer una barbaridad, porque me di cuenta cuando lo estaba leyendo para venir acá, digo una barbaridad porque voy a hablar de una experiencia anecdótica personal. Fue que cuando leí la palabra fisiología, cuando yo me gradué de médico, hice concurso en fisiología. Yo no me había dado cuenta así como esta consonancia. Y me fui y todo el mundo dijo, se volvió loco. Y cuando regresé ya sacerdote, me pregunta alguien, un periodista que me entrevistó en el Hospital Universitario de Mérida, padre, ¿y usted no cree que usted hizo eso por refugio? Yo le dije, sí y no. El refugio es una de las condiciones humanas más respetables. Todo ser necesita refugio. Hay quien se refugia en el arte, en la política, en el sexo.
en el dinero, en el alcohol, yo me refugié en Dios y no me avergüenzo. El Señor es mi refugio. Sí lo hice por refugio. Pero no solo lo hice por eso, porque estoy aquí, desde otra dimensión, desde otra perspectiva, pero estoy con ustedes. Sí me refugié en Dios. No me refugié en Él para mí mismo, sino para entregarme a los demás. Pues bien, no sé si va la cosa, ¿sí? Pues bien, tienen paciencia porque le dije a uno de los muchachos, oye, yo sé que José Gregorio Hernández escribió un artículo que se llama La verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús. Voy a ver si lo consigues por internet. El muchacho dio vuelta, no sé, llamó a Potrero, tal, se lo pusieron 2 minutos antes de subir para acá. Y no lo pude integrar los elementos en un discurso de la brevedad de una homilía, pero yo digo, no, tengo que leer algo, porque esto está muy bueno. Estamos celebrando los 500 años de nacimiento de Teresa y los 150 años de nacimiento de José Gregorio, y yo ya había leído esto hace años, pero no recordaba mucho. Entonces, él tuvo una polémica, precisamente con el doctor Rasetti, porque había afirmado que Santa Teresa era una histérica. Entonces, fíjense lo que escribe el hombre, la verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús. Esto sería para leerlo todo, pero es un poquito larguito. Mi devoción por Santa Teresa de Jesús es tan antigua que el día de hoy me sería imposible decir con exactitud el momento de mi vida en que empecé a conocer y amar a la gran santa española, característico tipo femenino de la raza. Durante mis estudios preparatorios al curso de bachillerato subió de punto mi entusiasmo por su fama, porque además de la santidad resplandeciente que la rodeaba, en mi entendimiento, conforme en los tiempos anteriores había formado idea de ella, ahora empecé a conocerla como escritora y poetisa admirable e inimitable. Empezaba mis estudios de medicina cuando con gran animación y alegría celebróse en Caracas el tercer centenario de la santa. Yo no sé, me siento como en un ambiente tan familiar con todo esto. El santo emocionado cuando joven. Y recuerdo con júbilo las gratas impresiones, las vivas emociones que experimentaba mi alma al oír los elogios que de ella se hacían en la prensa y en el templo, pareciéndome sin embargo que todas eran inferiores a su grandeza. Años más tarde, uno de nuestros más queridos y populares profesores de medicina de la universidad escribió un estudio sobre el histerismo en el cual, sin ningún reparo, afirmaba que Santa Teresa estaba afectada de la neurosis y que sus éxtasis eran los llamados éxtasis histéricos. Y el doctor se suelta aquí con argumentos espirituales y científicos a contradecir la equivocación de esta afirmación. Con qué dolor leí el artículo de mi maestro. Cómo deseaba tener un gran caudal de saber y de elocuencia para defenderla de tan inconsiderada apreciación. Muchos años después pude estudiar sus obras y fue entonces cuando vine a apreciar la verdadera grandeza de la santa y a comprender que la idea que cerca de ella me había formado en los primeros años de mi vida distaba de la realidad cuanto dista la tierra del cielo, o sea, era mucho más grande todavía. Entonces también la empecé a amar y a venerar más si cabe por otra razón. De todos los santos que forman el esplendor del cielo y constituyen la gloria extrínseca de Dios, ninguno, si exceptuamos a la Santísima Virgen María, tiene para el pueblo cristiano y para la Iglesia entera la significación y el valor de San José. Todos vivimos en el amor y en la veneración del santo, que no tiene semejante en la inmensidad de la gloria. La devoción de San José, propagada en toda la Iglesia, es la obra de Santa Teresa principalmente. Ella hizo que el culto del patriarca de Nazaret fuera el culto de todo cristiano y nos enseñó a recurrir a él en todos los casos de nuestra vida y a poner especialmente bajo su protección el trance de la muerte. Oh devoción cara y amable para todo corazón fiel que desea la santidad conforme a los designios inescrutables de Dios. Y cómo amar a San José sin tener inmensa gratitud a la santa, que nos enseñó a venerarlo y a poner en él nuestra confianza como él, remediador seguro de nuestros males. Por eso he sentido tan punzante dolor al oírla calificar de histérica en aquellos tiempos y siempre, y he formado el propósito
invariable de contribuir en lo que pudiera para desvanecer tan impensada y ligera calificación, primeramente demostrando que en Santa Teresa no se encuentra la más pequeña señal de histerismo, y en segundo lugar tratando de indagar cuál era la enfermedad cierta que la aquejaba, puesto que ella misma nos describe los sufrimientos que tuvo durante su vida. A que no se imaginaban nuestros estudiantes de medicina, así lo sabían. Lo sabe ella, ¿verdad? Aquí estamos disfrutando los del combo. Ustedes nos siguen, por favor. La neuropatología nos enseña a conocer perfectamente el histerismo, de tal suerte que apenas haya enfermedad de más fácil diagnóstico. Es una enfermedad, perdonen los profanos, pero yo creo que está claro, digo los profanos en el sentido de terminología, por favor. Es una enfermedad del sistema nervioso que carece de localización anatomopatológica, no hay señales en el organismo, y que presenta distintos grados de desarrollo. Pero en todos los enfermos se observan ciertos rasgos morales peculiares que se descubren prontamente. Tienen carácter movible, son inconstantes, faltas de voluntad firme, propensos a la disimulación y casi siempre son falsos, amigos de que los mimen y de ser por parte de los demás objeto de atenciones y cuidados. Qué distante y opuesto a este bosquejo natural se nos presenta la santa en todos sus actos. Su firmeza de carácter se revela en la elección hecha de una vez para siempre de la vida religiosa, porque la vida religiosa exige en quien la abraza y en ella persevera la más completa abnegación y la renuncia definitiva de todo lo que en la vida es grato y apetecible. En ese género de vida son indispensables todas las virtudes en grado no común en lo general, y para alcanzar la verdadera santidad, la que demanda el honor de los altares en grado heroico. Nuestra santa las tuvo todas en ese grado y por ello su santidad resplandece en la Iglesia. Y entre todas las virtudes es sobresaliente en ella precisamente la que es imposible para el histérico, la sinceridad. La señal más cierta que se puede tener de la curación de un histérico es ese cambio moral que lo hace pasar de la simulación y de la exageración a la sinceridad. ¡Qué finura de descripción! En los escritos de Santa Teresa brilla de tal manera esta virtud que encanta al lector y lo subyuga de una manera total. Bueno, después viene y describe un poco los éxtasis del histérico, los falsos éxtasis. Y dice, de estos tales éxtasis jamás estuvo afectado ninguno de los santos místicos, y tampoco Santa Teresa. Lo que se llama en teología mística éxtasis son estados de oración sobrenatural que ninguna semejanza tienen con el histerismo. Y empieza, no lo voy a leer por supuesto, hace una serie de citas de lo que es la oración de la Madre Teresa. Dice, es preciso leer los capítulos enteros de su vida en que trata de estos estados místicos para maravillarse de las grandezas de la oración sobrenatural y juntamente convencerse de que no ofrecen ni siquiera parecido remoto con los estados histéricos. Bien, finalmente después él compara una serie de textos teresianos y demuestra psicológicamente que la santa era una mujer de una pieza y hace un estudio de la sintomatología y describe la enfermedad que hizo, que la tuvo hasta paralizada, todo eso, que fue un reumatismo articular agudo. Pero realmente yo no quise leer esto porque, yo no sé, yo estoy sobrecogido, ¿no les parece la densidad que tiene José Gregorio Hernández? Sí, no es simplemente la parte esta operativa, activa, buenísima que tuvo como médico, sino es su profunda inteligencia y su profundo conocimiento de la vida interior. Señor, queremos darte gracias en esta misa por este ejemplo de venezolanidad y porque sabemos que tenemos muchos hombres y muchas mujeres en este país viviendo en sinceridad, viviendo en entrega, tratando de amarte con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Gracias por la vida de Teresa, gracias por la vida de José Gregorio. Permite que nuestro hermano sea exaltado a la gloria de los altares, para que también nosotros sepamos que la estructuración íntima de nuestra persona está, Señor, en amarte con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y al prójimo como nosotros.
nosotros mismos. Amén. Amén.